Cuando la obediencia sagrada trae milagros, descubre el plan divino. 1 Samuel 15:22. En el año 1020 a.C., la tierra de Israel estaba sumida en la agitación y la división. Las tribus enemigas, especialmente los amalecitas, acechaban constantemente, recordando al pueblo hebreo los sufrimientos sufridos desde el éxodo de Egipto. Saúl, el ungido rey de Israel, enfrentaba una presión abrumadora. Su corazón anhelaba hacer lo correcto, pero el clamor del pueblo lo empujaba en direcciones inciertas, llevando consigo la duda y el temor. Mientras la incertidumbre reinaba, un día, el profeta Samuel, mensajero de Jehová, llegó a la corte del rey, cuyo rostro reflejaba la tristeza de un mensaje que no podía ser ignorado. Así dice Jehová de los ejércitos: Ve y hiere a los amalecitas, y destruye todo lo que tienen, y no te apiades de ellos, proclamó Samuel con voz firme, recordando a Saúl la gravedad de la misión divina. La orden resonó en su mente, un eco del sufrimiento pasado y del deber presente. Sin embargo, a medida que el eco de las palabras de Jehová se desvanecía, la voz del pueblo comenzó a susurrar en su corazón, instándole a preservar lo mejor de los amalecitas: riquezas, ganado, todo lo que podría ser presentado como un tributo a Dios. Con el corazón dividido, Saúl tomó una decisión peligrosa. En lugar de cumplir la orden de Dios a cabalidad, dejó vivir a Agag, el rey amalecita, y tomó lo mejor del ganado, ofreciendo lo que consideraba una ofrenda monumental a Jehová. Años de búsqueda de la popularidad en su reinado llevaron a Saúl a ignorar la clara instrucción del Altísimo. El deber de un rey fue reemplazado por la necesidad de complacer al pueblo. Cuando Samuel escuchó que Saúl había desobedecido la palabra de Jehová, su corazón se llenó de dolor. Al llegar ante el rey, exclamó con pesar: ¿Te complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? La confrontación fue como fuego. La verdad desgarró el corazón de Saúl, que se hallaba enredado en una red de justificaciones. Los he traído para ofrecer holocaustos a Jehová, intentó argumentar, sin ver que su desobediencia había quebrantado la relación con Dios. Desde lo profundo de su ser, Samuel pronunció el juicio divino. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Con cada palabra, el suelo tembló bajo los pies de Saúl, y su gloria, que parecía tan sólida, comenzó a desvanecerse como la niebla del amanecer. En ese instante de desesperación, comprendió la pérdida inminente del favor de Dios. La angustia de su decisión lo devoraba, y el eco de su desobediencia resonaba fuertemente en su interior. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La sombra de su desobediencia se extendía sobre él, y la pregunta crucial permanecía: ¿podría Saúl buscar el arrepentimiento y encontrar un camino de regreso a la obediencia? La historia de un rey cuya lucha entre el temor humano y la obediencia divina se convierte en el testimonio de una advertencia eterna, resonando por generaciones. ¿Sería capaz de rescatar su legado perdido? ¿O el silencio de Dios se convertiría en un grito ensordecedor? La historia apenas comenzaba, y el destino de Saúl colgaba en una delgada balanza entre lo divino y lo humano. La angustia reinaba sobre el corazón del rey Saúl, como una sombra que no podía ser desvanecida. Mientras las palabras del profeta Samuel resonaban en su mente, el eco del juicio divino lo perseguía en cada rincón de su palacio.
La gloria que había disfrutado se tornaba en ruinas, y la falta de obediencia se presentaba ante él como un abismo insondable. ¿Cómo podría haber fallado en tan crucial mandato? En estos días turbulentos, los amalecitas no eran la única amenaza. El enemigo también se encontraba en su propia casa. Saúl comenzó a reunirse con su consejo más cercano. Algunos de sus oficiales, temerosos por el futuro, lo alentaron a desestimar la reprimenda de Samuel. ¿Por qué dejar que la voz de un profeta determine tu reinado, oh rey? Lo que ofreces será un sacrificio aún mayor para Jehová, decían, sembrando semillas de confusión y duda. Sin embargo, en los oscuros pasillos del palacio, el espíritu de Jehová no se apartaba de Saúl. Entre susurros de angustia y ruido de celebraciones mundanas, un rayo de convicción iluminó su alma. Cada sacrificio que pensaba ofrecer como tributo, se convirtió en un peso que lo oprimía. El arrepentimiento comenzó a retumbar en los rincones de su corazón, y el reconocimiento de su desobediencia vibró en su espíritu. Mas la pregunta persistía. ¿Había aún esperanza para él? Mientras tanto, en las llanuras de Gilead, el pueblo de Israel comenzó a murmurar. Algunos hablaban de un nuevo rey, uno que podría ofrecerles la libertad que tanto deseaban. No obstante, un remanente fiel seguía aferrándose a las promesas de Jehová. A través de ellos el eco de las palabras proféticas fue celebrado. Esperaban ver el cumplimiento de la justicia de Dios sobre su rey. Envía a buscar a David, el hijo de Jesé, ordenó Jehová al profeta Samuel, sintiendo la tristeza que pesaba como una nube oscura. La elección de un nuevo rey estaba próxima, y con ello, la revelación del plan divino se manifestaría conforme a la promesa. Ahora Samuel, todavía lleno de pesar por Saúl, obedeció la voz de Jehová. En su camino, cada paso que daba lo acercaba más a una nueva revelación. David, el pastor, un simple joven ignorante de su destino, se preparaba para recibir la unción que cambiaría el rumbo de Israel. Jehová estaba trabajando silenciosamente, tejiendo un plan que trascendía las acciones de Saúl, un propósito que glorificaría al Eterno. En la corte del rey, Saúl, en su creciente desesperación, buscó respuestas. Se volvió a la práctica de videntes y agoreros, creyendo que algún consejo humano podría restaurar su posición. Aunque el silencio de Dios se tornaba cada vez más elocuente, la chispa de su deseo de reconciliarse brillaba todavía en su interior. Él anhelaba regresar a la gloria, aunque ignoraba que el camino hacia ella era la verdadera sumisión a la voluntad divina. Mientras tanto, Samuel continuaba su camino hacia Belén. La unción ya estaba lista. El divino destino de Israel estaba por revelarse. Aquellos que esperaban el juicio divino no conocían aún que el verdadero rey, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba a punto de ser revelado. La historia de Saúl serviría como advertencia, pero también como un testimonio del inmenso amor de Dios, que no deseaba la muerte del pecador, sino que se arrepintiera y viviera. Así, en el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban con fuerza sobre la tierra, las puertas de un nuevo capítulo se abrían, y el plan soberano de Dios estaba a punto de tomar forma. ¿Sería este el momento en que la justicia divina se manifestaría en la vida de su pueblo? La historia continuaba, y en el horizonte se vislumbraba el milagro que desataría la providencia de Dios sobre Israel. En las colinas de Belén, un joven pastor llamado David se encontraba entre sus ovejas, ajeno al alboroto que llegaba de las tierras reales. Mientras cuidaba de su rebaño, un suave susurro del viento pareció llevar consigo promesas de un futuro inminente. El toque de Jehová ya se habían comenzado a manifestar, y el corazón de David latía con la simplicidad de la fe. Quien había sido elegido en lo oculto, pronto aparecería en lo visible. A la distancia, Samuel atravesaba las tierras que conocía bien, pero cuyo futuro en su corazón era incierto. Mientras tanto, en el palacio del rey Saúl, el día transcurría entre banquetes y disimulos. La música sonaba llena de vida, pero un velo de tristeza cubría el alma del rey. Las súplicas de los videntes y los engaños de los magos solo lo envolvían en un manto de desesperación.
Cada consulta parecía aumentar su aislamiento, recordándole que su conexión con Jehová se había debilitado. El corazón de Saúl estaba dividido. ¿Por qué, oh Dios, te has apartado de mí? Clamaba en lo profundo de su ser, sin respuestas a su angustia. El eco de Samuel retumbaba en su mente. Me has desechado, y Jehová ya ha elegido a otro por sobre ti. Temía ser desbordado por el destino, un proceso del que no tenía control. A medida que Samuel se acercaba a la casa de Jesé, las palabras del Señor martillaban en su mente. Cuando llegues allí, yo te mostraré a quien he escogido. Pero el camino no sería fácil. La carga del juicio sobre Saúl y la incertidumbre sobre el futuro de Israel pesaban en su corazón. En casa de Jesé, reunidos sus hijos, se respiraba un aire de expectativa. Alguien había mencionado la llegada del profeta, y la urgencia de lo que estaba por suceder llenaba la sala de una tensión palpable. Samuel, consciente de la carga divina, se acercó rápidamente escaneando cada rostro, buscando la señal divina. Primero se presentó Eliab, fuerte y alto, y Samuel pensó, ciertamente está ante Jehová, su ungido. Pero Jehová dijo al profeta, no mires su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero Samuel 16:7. Uno tras otro los hijos de Jesé fueron presentándose, pero ninguno de ellos fue el escogido. El rechazo se hacía insistentemente visible para Samuel. ¿Son todos estos tus hijos?, preguntó el profeta, sintiendo en su pecho que el propósito divino aún no se había cumplido. Con un aire de resignación, Jesé murmuró, «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». En ese momento, el corazón de Samuel dio un salto. El Señor había guardado al elegido en el campo, lejos de las celebraciones, moldeando su carácter y llenándolo de la unción que pronto lo capacitaría para lo que estaba por venir. Mientras David llegaba a la casa, aún cubierto de polvo del camino, Samuel sintió en su interior el fuego de descender el aceite de la unción. La voz de Jehová resonaba en su mente. «Levántate, y úngelo, porque este es». Y así, en un acto de obediencia, Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre él desde aquel día en adelante. La mirada del joven no desvió de su misión, y en su alma latía el destino que iba más allá de un simple pastor de ovejas. Su corazón estaba alineado con el de Dios, listo para enfrentar lo que vendría. Mientras tanto, el corazón de Saúl continuaba en un precipicio de desesperación. En su soledad, la sombra de una pérdida inminente se cernía sobre su reinado. ¿Cuál será el costo de la desobediencia?, se preguntaba cada vez más angustiado. En su búsqueda de respuestas, no podía ver que en la elección de aquel joven pastor se hallaba la manifestación de la providencia divina. La promesa de Dios seguía tejiendo un camino de redención y justicia, aunque su pueblo no lo sabría todavía. La historia llegaba a un clímax silencioso, como una revelación que aguardaba en la punta de la soga, donde cada corazón debía estar dispuesto a ver. ¿Podría la obediencia de un joven, ungido en lo oculto, desatar un nuevo reino de gloria sobre Israel? La pregunta era latente, y el destino estaba en las manos del Altísimo. David salió de la casa de Jesé, aún asombrado por el imponente gesto de la unción. Las palabras de Samuel resonaban en su mente, mientras la unción del Espíritu Santo lo llenaba con fuerza y propósito. En sus manos, no solo llevaba el peso de una nueva identidad, sino también el eco de un llamado divino manifestado en el silencio de su intimidad con Jehová. En las llanuras de Belén, las ovejas seguían su rutina, ignorantes de que su pastor había sido elegido por Dios. Los días de David se deslizaban entre las colinas, y aunque todo parecía continuar como siempre, en el corazón de Jehová se había desatado un nuevo capítulo en la historia de Israel. Mientras tanto, la angustia del rey Saúl había alcanzado un punto álgido. En una súplica desesperada, se había encerrado en su habitación, clamando a Jehová con lágrimas.
¿Hasta cuándo me dejarás en la oscuridad de mi propia rebeldía?, suplicaba. Pero el silencio divino envolvía su clamor, aumentando su ansiedad. La mente de Saúl divagaba en pensamientos, recordando la poderosa intervención de Dios durante sus primeras victorias como rey, pero también sus constantes desobediencias que habían conducido a su caída. Los días de angustia continuaron, y en un intento de hallar alivio, Saúl solicitó la presencia de un arpa que pudiera calmar su tormento interior. Al sonido de sus cuerdas, las melodías invadían los muros del palacio, pero el vacío seguía presente en su alma. Se decía que la música de David, proveniente de su amado lugar en el campo, había causado en sus rebaños un eco de paz, y fue en esa ansiada búsqueda de consuelo que un siervo del rey le habló. «Te he visto», dijo el joven. «He oído que un hijo de Jesé es un hábil tocador de arpa. Su música tiene el poder de calmar el espíritu». Saúl, consumido por la oscuridad, danzó entre la luz de una solución que lo pudiera liberar de su tormento. Así fue como David fue traído al palacio, sin conocer aún el camino que lo conduciría a la historia de un pueblo. Ante la gran majestad de Saúl, el Espíritu de Jehová que había descendido sobre David resplandecía como un faro. David, con el arpa en mano, comenzó a tocar, y a medida que sonaban las notas, el aire se llenaba de un manto de sanación. Los corazones tensos del rey y sus jefes parecían encontrar un respiro momentáneo, pero en el fondo, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl seguía acechando, como una sombra que se negaba a retirarse. En su mente, los ecos de la pérdida de la gloria y del rechazo de Dios seguían resonando con fuerza. David no se dio cuenta del conflicto interno que se desataba en el rey, brazos de tristeza que lo envolvían cada vez que la música cesaba. Era así que un nuevo hilo se tejía en la providencial historia del pueblo de Israel. El tiempo en la corte se tornó en un contacto fugaz, y al salir, David regresaba al campo con un peso en su corazón que aún no entendía. En un rincón de su ser, sabía que la música había tocado algo profundo en sí mismo, una conexión que lo vinculaba aún más a las promesas de Dios. Cuando regresó al campo, una luz comenzó a filtrarse en el horizonte de su vida, y con cada acorde del arpa, el destino se revelaba lentamente. ¿Cuál será el desenlace de la historia entre el rey rebelde y el joven ungido?, pensaba David mientras miraba al cielo. La prensa de la gloria de Dios era palpable a su alrededor. Ahora más que nunca, el plan soberano de Dios se manifestaba, pero aún había pruebas por delante. La entrega y la obediencia de David lo encaminarían a momentos de gloria, mientras la sombra del rey Saúl se desvanecía en su desobediencia. La pregunta fundamental emergía en el aire. ¿Qué sucederá cuando los caminos del ungido de Dios se crucen de nuevo con el rey que ha caído? La historia estaba a punto de cobrar forma en un giro que definiría no solo el reino de Israel, sino también el legado del corazón conforme a Dios. Así se acercaba el momento en que se haría evidente que la elección divina raramente opera de manera lineal y predecible. Su plan sagrado siempre está sembrado de milagros y decisiones que guían a lo inesperado. ¿Quién entre ellos, un rey atormentado y un pastor ungido, prevalecerá en los propósitos de Jehová? La sombra se lanzaba, y el cielo sin nubes observaba en silencio la inquietante danza del destino. El viento soplaba suavemente en los campos que David cuidaba, susurrando entre las hojas, como si la creación misma estuviera esperando un nuevo desarrollo en el relato divino. Mientras las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno, su corazón se mantenía alerta a la inquietud de Jehová. Aquella paz que había experimentado en la corte de Saúl aún resonaba dentro de él, pero era solo un eco en la vasta incertidumbre del futuro. Un día, mientras cuidaba de sus ovejas, se presentó ante él un mensajero. Era un mensajero del rey, quien llevaba consigo un mensaje de vital importancia. David, el rey Saúl te llama de nuevo. Necesita de tu música y tu presencia, le dijo con un aire de urgencia. A pesar de que su corazón temblaba ante este llamado, David supo que no podía negarse a la petición de quien había sido ungido por Dios, en un momento de gloria tras otro.
Se dirigió hacia el palacio, donde un secreto oscuro comenzaba a desenmarañarse. Al llegar a la corte, se encontró con un ambiente tenso. Los nobles de Saúl hablaban en susurros, y la inquietud flotaba en el aire. Cuando Saúl lo vio, sus ojos destilaban un tormento que David no había presenciado antes. «Hijo de Jesé», dijo Saúl, ahogándose en su propia confusión, «mi espíritu está atormentado. La música puede calmar mi corazón y traerme alivio». Así, David tomó su arpa y comenzó a tocar. Las notas danzaban en el aire, creando un remanso de paz que envolvía el palacio. Pero, conforme la música llenaba los espacios, un grito interno brotó en el alma de Saúl, quien, en su profundo abismo de desobediencia, sentía el peso de su rechazo por parte de Dios. Cuando la música cesó, la sombra del espíritu maligno se precipitó sobre el rey, llevándolo a un estado de ira incontrolable. «No puedo soportar este tormento», gritó, arrojando su lanza hacia David, que apenas esquivó la maldad lanzada por quien una vez fue su rey y protector. Sus corazones habían dejado de ser aliados en el propósito divino, ahora se convertían en fieles adversarios, cada uno en su propia batalla espiritual. David, atónito por la súbita violencia, conocía que su vida había cruzado un umbral nuevo, marcado por la incertidumbre de un rey que se aferraba a su trono, mientras el ungido de Dios se erguía frente a él. No obstante, en lo profundo del corazón de David, el temor era reemplazado por la certeza del propósito de Dios, la fuerza del Espíritu que lo había ungiendo su valía y valor para enfrentar lo inminente. «No se me ha dado en vano el llamado de Jehová», pensó. «Su fiel promesa me sustentará». Este encuentro, por desafiante que fuera, era una prueba de su fidelidad y un callejón hacia el cumplimiento de la profecía. Mientras David salía de la corte, exhausto y consciente de la magnitud de su vínculo con el Altísimo, su espíritu se mantenía firme. Aquella noche, al contemplar las estrellas, recordó la plenitud del Salmo. «Cuando ande en medio de la angustia, tú me vivificarás». Salmo 138:7. Su vida, marcada por lo sobrenatural y lo profético, comenzaba a vislumbrarse a través del prisma del sufrimiento y la obediencia. Pero mientras el camino se desenredaba, un nuevo dilema había surgido. El camino de David podría llevarlo a la grandeza o a la condenación. El futuro del reino pendía de un hilo entre su obediencia y la resistencia de Saúl. En el silencio de la noche, el eco de la promesa de Jehová reverberaba en su mente. «El que a mí se acerca, yo no lo echaré fuera». Juan 6:37. Sin embargo, el mayor desafío aguardaba en su destino. Así, el intricado plan de Jehová continuaba enredándose en las vidas de ambos hombres. «¿Qué más engranajes se moverán en esta compleja máquina divina?», meditaba David. Aquel encuentro no fue solo un efímero instante, representaba el choque de dos caminos diametralmente opuestos, cada uno cargando un propósito edificado en la soberanía del Altísimo. Las sombras del cuestionamiento se alzaban, y la promesa de un nuevo amanecer se anidaba en el horizonte. Llegaría el día en que las líneas de la historia del pueblo de Dios se cruzarían aún más, y el desenlace de este turbado relato ilustraría, sin lugar a dudas, una verdad eterna. La obediencia sagrada trae milagros, y con ella, la revelación del definitivo plan de Dios. Y la historia seguía, nos aguardaba con nuevos giros, pues el Rey de Reyes nunca deja de actuar, y su propósito se manifestará en un asombroso despliegue de gloria. El amanecer llegó lentamente, rasgando las sombras de la noche y dejando entrever un nuevo día lleno de posibilidades. David, aún inquieto por el incidente en la corte, se retiró a sus campos, su mente agitada como las aguas que fluyen con rapidez. La música que una vez había apaciguado la tormenta en el alma de Saúl, ahora parecía distante, y el eco del grito del rey reverberaba en su memoria, grabando las palabras de angustia en su corazón. Mientras conducía a sus ovejas a pastar en la verde pradera, un profundo pensamiento inundó su ser. El hombre ve lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esto resonaba en su espíritu como una advertencia y una esperanza. Si Saúl había fallado ante la mirada de Dios, ¿qué aseguraba que el ungido de Jehová, él mismo, no se dejaría atrapar por la tentación? Con cada paso, un asombroso silencio lo rodeaba, y David, meditando en la relación fiel que había cultivado con el Altísimo, comprendió que este silencio era un espacio sagrado, un momento divino de comunicación con su Creador. Así, se sentó bajo un oleoso árbol, tomó su arpa y comenzó a tocar. Las suaves melodías se elevaron entre las ramas, como un incienso que ascendía al cielo, trayendo consigo el anhelo de su alma. No mucho tiempo después de que iniciara su canto, un joven amigo llegó, alguien que había compartido risas y anhelos. Jonatán, el hijo del rey Saúl. Los ojos de Jonatán brillaban con una mezcla de alegría y preocupación. David, mi amigo, dijo acercándose con paso decidido, la maldad se ha apoderado de la corte, mi padre atormentado y cegado por la ira, ha jurado quitarte la vida. El eco de aquellas palabras golpeó el corazón de David como un trueno en el cielo despejado. Sin embargo, miró a Jonatán con fe firme. Si el Señor está conmigo, ¿quién podrá ser contra mí? Romanos 8:31. Pero una inquietud creció en su interior. Su destino parecía sellado en una sombra de traición. Debemos hacer algo, continuó Jonatán. Te ayudaré a escapar. No puedo permitir que mi padre logre su propósito oscuro. David sintió una profunda gratitud por la lealtad de su amigo, un rayo de esperanza en un mar de desolación. Con un nudo en la garganta, los dos hombres sellaron un pacto, uno que resonaría a lo largo de la historia. Al caer la noche, Jonatán regresó al palacio, decidido a interceder por David ante su padre. David, por su parte, se retiró a su refugio, pero su mente no podría encontrar descanso. Cada latido de su corazón lo acercaba un paso más a la incertidumbre que lo acechaba, y las sombras de desconfianza que envolvían su vida. En medio del silencio, el murmullo del viento se tornó en un susurro. Espera, parecía decir el Señor. Mi propósito en ti aún no ha terminado. Y en ese momento, David se sintió alzado, como si nuevamente estuviera ungido para un gran destino. Mientras la noche avanzaba, la voz de Dios resonó en su corazón. Voy a formar un pueblo de ti, y el reino que estableceré será eterno. 2 Samuel 7:16. Esta promesa consolidó su fe y los desafíos que venían ante él. Pero, a medida que el día se desvanecía y la luna tomaba su lugar en el cielo, David supo que la batalla no se libraría solamente en el campo físico, sino en el ámbito espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentaban por el alma de Israel. Y así, el oscuro camino que David comenzaba a recorrer no sería sin su peso, ni sus sombras, pero también significaría una oportunidad para confiar en el inquebrantable plan de Dios. ¿Qué nuevo camino se revelará en esta saga de gloria e ira? Se preguntó mientras contemplaba las estrellas bajo las que emitiría su súplica. Al amanecer de un nuevo día, comenzaría la revelación del divino propósito oculto. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. En el horizonte, una respuesta aguardaba, aquel camino de enseñanzas, redenciones y pruebas que sellaría su destino. Mientras la primera luz del nuevo día se filtraba a través de las nubes, David dejó caer su mirada sobre las colinas de Judá. La angustia que había acumulado en la noche aún pesaba en su corazón, pero el brillo del sol parecía prometer la llegada de revelaciones. El canto de los pájaros, antaño un melodioso recordatorio de lo divino, ahora resonaba como un eco de su oración. ¿Qué haré, Señor, ante la furia de un rey? Sin embargo, mientras reflexionaba, recordó la voz clara de su amado Samuel, quien había dicho, la obediencia es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esa enseñanza le llenó de determinación. ¿No había seguido él al Señor con todo su corazón?
El mismo Jehová lo había elegido, y su propósito sería eterno, a pesar de las tempestades que lo rodeaban. Sin previo aviso, una sombra oscureció el sol naciente. Era Jonatán, quien se acercó con la urgencia de quien porta un mensaje vital. «David», exclamó, «las palabras de mi padre resuenan en toda la corte. Está decidido a encontrarte y a quitarte la vida. Pero he traído un consejo. Escápate esta mañana hacia el desierto de Sif, donde estarás a salvo mientras yo alcanzo a mi padre y trato de comprender su corazón». El temor y la gratitud luchaban en el interior de David. Con un firme asentimiento comprendió que la huida era necesaria, aunque su espíritu se inquietara ante la perspectiva de separación. «Jonatán, amigo mío, si el Señor me ha llamado, ¿por qué debo temer?». En su voz había un destello de confianza, pero en su pecho aún ardía la incertidumbre. Jonatán, con su corazón lleno de lealtad, abrazó a David y le hizo un solemne juramento. «Si mi padre tiene intenciones de mal, lo sabré y te lo haré saber. La amistad que hemos sellado es más que una promesa. Es un pacto que permanecerá a través de los años». Con esos emocionantes votos, David partió hacia el desierto. A medida que avanzaba, sintió que la soledad se adueñaba de su ser. Sin embargo, la voz del Señor le susurraba en el viento, recordándole que no estaba solo. Al llegar a Sif, encontró una cueva donde se resguardó del calor del día. Y allí, entre las piedras frías, se entregó a la oración. «Señor, Dios de Israel, tú que conoces mis corazones, tu propósito en mí no ha cambiado. Aún en las tinieblas, la luz de tu fiel promesa resplandece». Mientras David clamaba, se apoderó de una visión celestial que lo llenó. Vio no solo su vida, sino el futuro del pueblo que conducía. En su mente se dibujaron imágenes de un rey justo, que triunfaría en medio de adversidades y que, mediante su reinado, la alabanza a Jehová sería restaurada. De repente, la cueva se llenó de una luz especial, y David sintió la presencia del Altísimo. «Te he puesto en este lugar, David», resonó la voz, «no solo para protegerte, sino para prepararte. La lealtad de tu corazón y la obediencia profética determinarán el futuro de Israel». Mientras el eco de estas palabras reverberaba en su interior, comprendió que cada laberinto de dolor lo estaba moldeando para un propósito mayor. La servidumbre del rey y la gloria del pueblo dependían de su espera fiel en el plan divino. Con renovada esperanza, David se alzó y, mientras el eco de su voz se unía a las montañas en canto nuevo, el cielo parecía pulsar. «Las huellas de Jehová son perfectas, sus caminos son eternos». Salmo 18:30. Pensó mientras su espíritu se encendía con fervor. Un susurro, sin embargo, aún lo inquietaba. ¿Y si tu destino es más grande de lo que imaginas? El secreto de la corona en la guerra espiritual apenas empieza a revelarse. Las estrellas que brillaban esa noche lo recordaban de la promesa que aún pendía en el aire. En Jerusalén, así como en su corazón, el plan de Dios aún se tejía con hilos de misterio, y el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras David se encontraba en la cueva, el eco de sus alabanzas reverberaba en la oscuridad, creando un santuario de esperanza entre la soledad. Sin embargo, la paz que había hallado no podía sofocar completamente la angustia por su futuro incierto. Sabía que Saúl, con su corazón lleno de celos, no cesaría en su búsqueda. Las montañas a su alrededor parecían murmurar advertencias, y el viento susurraba los temores en su corazón. Una noche, mientras medía la gravedad de su situación con la luz de las estrellas, una voz se hizo oír en el silencio. «David, has sido ungido, y esta prueba no es el fin. Cada lágrima caerá como un testimonio de tu fe». Se arrodilló, sintiendo el peso de la promesa de Dios fluir a través de él, revitalizando su espíritu. «Señor, ¿cómo será este camino? La salvación parece lejana», clamó con fervor. Al amanecer siguiente, la vida en la cueva se interrumpió al llegar un grupo de hombres de Sif. «David, ven con nosotros», dijeron. «Sabemos que tu vida está en peligro, y queremos ser tus aliados».
Aunque el asombro llenó su corazón, David se sintió llamado a unir fuerzas con ellos. Si el Señor está conmigo, ¿quién podrá contra mí?, pensó. En los días que siguieron, David se fortaleció con sus nuevos seguidores, profundizando su conocimiento en la palabra y recordando los profundos consejos de Samuel. Él había dicho: «Cuando el rey sea justo, el pueblo conocerá la paz». Isaías 32:17. Junto a sus hombres, David comenzó a organizarse para proteger a su gente, mientras el peligro de Saúl se cernía. Así pasaron semanas. El eco de la adoración y la soldadura de corazones formaron un fuerte refugio en medio de la adversidad. Un día, mientras David se dedicaba a la oración, Jonatán apareció inesperadamente. Su rostro reflejaba preocupación y determinación. «He venido en el nombre del Señor», dijo. «Mi padre ha decidido buscarte en nuestra tierra. Aún hay tiempo para actuar. Ven, hagamos un pacto entre nosotros, un juramento que protegerá lo que Dios ha establecido». Juntos realizaron su pacto recordando las palabras de Jeremías. «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad». Jeremías 29:11. Con cada palabra, David se sintió más firme en su llamado. La confianza brotaba como un río de vida en medio de la inminente adversidad. Una noche, mientras David se mantenía alerta, una visión poderosa lo despertó. «La escritura está cumplida, David», resonó una voz clara. «Te he dicho que serás rey, pero aún hay sombras que atravesar. La gloria vendrá, pero primero la prueba. Recuerda que ningún plan de mis enemigos prevalecerá sobre el propósito que tengo contigo». El temor en su corazón se disolvió, dejando un resplandor de fe que iluminaba su ser. Renaciendo la certeza del llamado divino, David supo que, más allá de la senda de las dificultades, los propósitos de Dios estaban en marcha, y que cada acto de fe en medio de la tormenta sería un testimonio de su grandeza. Sin embargo, una profunda inquietud se cernía sobre él. Si ya estoy predestinado para la grandeza, ¿por qué la lucha parece tan intensa? Una brisa suave le trajo respuestas, elementos del misterio divino que lo rodeaba. La historia no termina aquí. Danzó el viento llevándole a una verdad más profunda. Con ojos renovados y corazones agradecidos, David miró al horizonte y vio las montañas que se alzaban como guardianes. En su esencia, el plan de Dios seguía siendo un enigma sagrado, y así como el sol se alzaba de nuevo, David se sintió impulsado a seguir adelante, atento a las promesas que aún estaban en camino. Pero, ¿qué pasará cuando los vientos cambien y el enemigo se acerque aún más?, reflexionó. Sabía, sin embargo, que en la puerta de las pruebas se hallaba la llave del milagro, y que el glorioso capítulo en su vida apenas comenzaba a revelarse en el camino de obediencia. Al fin, una revelación se gestaba. Había una razón secreta por la cual su sufrimiento sería el catalizador de la gloria futura. David despertó en la cueva con una sensación de inquietud, su corazón palpitando al ritmo de sus pensamientos. A medida que el sol se alzaba, iluminando las rocosas paredes de su refugio, el peso de la promesa divina permanecía en su espíritu. «Señor, ¿dónde estás en este desierto?», murmuró en un susurro reverente, consciente de que cada jornada traía consigo peligros y lecciones por aprender. Mientras su séquito se preparaba para el día, David tomó un momento de israelita meditación. Recordó la advertencia de Dios a Saúl, porque la obediencia es más que sacrificios. Su mente se llenó de dudas, no sobre el mandato divino, sino sobre la percepción de su propia valía. ¿Seré suficiente si mi tiempo de espera es tan pesado? ¿Despreciará el pueblo mi liderazgo por las tribulaciones que enfrento?, se preguntó. El largo camino hacia el trono parecía lleno de tribus heridos y manos traicioneras. Se sintió inspirado a compartir sus inquietudes con los hombres a su alrededor. Hermanos, hemos vivido bajo la sombra de Saúl, pero no olvidemos que Dios ha prometido nuestro futuro. Las lágrimas de hoy son esenciales para la alegría de mañana. Aquellas palabras resonaron con sus guerreros valientes, quienes, a su vez,
Elevaron sus voces en oración, pidiendo claridad y dirección. De repente un mensajero llegó con noticias inquietantes. David, los filisteos han asediado la ciudad de Kiriat Jearim. Saúl se dirige hacia allí con un ejército para liberar a los cautivos, pero su verdadera intención es buscarte. Un escalofrío recorrió la espalda de David como un rayo revelador. La trampa se cierra. Susurró para sí mismo, sintiendo que el tiempo se tornaba escaso. Sigue mis instrucciones, dijo con voz llena de fe mirando a sus hombres. Seamos como el agua que dibuja su curso a través de las rocas. Debemos movernos con astucia y rapidez. Dirijámonos hacia la ciudad y llevemos esperanza a los cautivos en peligro. La acción prometía peligro, pero en su corazón ardía la llama de la misión divina. Llegaron al amanecer y la ciudad fue recibida por un alboroto de temores. David, con determinación, se acercó a los ancianos de Kiriat Jearim. Hermanos, el rey Saúl viene no solo a salvarles, sino a destruirme. Permítanme ser su protector en este tiempo de calamidad. Su voz era un eco de confianza. La esperanza comenzó a diseminarse como fuego en un campo seco. Mientras Saúl se aproximaba, David se arrodilló buscando el rostro de Dios. Señor, ¿cuál es tu plan aquí? Yo he sido ungido, pero ¿hasta cuándo sufriré en esta persecución? Clamó, sintiendo el peso de la opresión y la niebla de lo incierto. El cielo se oscureció momentáneamente, como si el mismo Dios escuchara su clamor. Una voz suave se deslizó en su corazón. David, he puesto en ti la autoridad para llamar a la luz en la oscuridad. Mi propósito no ha cambiado, y en el abrigo de mi presencia hallarás el refugio que anhelas. Cuando Saúl entró en la ciudad, las trompetas resonaron en el aire, y se levantó un griterío. Pero justo cuando estaba a punto de dar la orden de destruir a David, un grupo de filisteos irrumpió en el campamento. La victoria de Saúl se tambalea, gritaron los mensajeros dando un giro inesperado a la historia. Él miró a su alrededor, semblante y furia en conflicto, y comprendió que la intervención de Dios era real. Desconcértalo, ordenó Saúl, y como un hilo de seda que se desata, todo su plan comenzó a descarrilarse. David vio a su alrededor, sintiendo el eco de las escenas vivas. En la obediencia sincera se desata el poder divino. Cuando la aparente derrota asedia nuestro camino, Dios puede convertir la oscuridad en milagro. La luz comenzó a brillar sobre el futuro incierto. Con un corazón renovado, David se dio cuenta de algo poderoso. Esto es solo el comienzo. El plan de Dios es más grande de lo que imagino, y las sombras no me consumirán. Mientras se preparaba para enfrentar lo que vendría, supo que la historia divina aún estaba por revelarse. Un nuevo propósito se cernía en el horizonte. Aquí está el susurro del cielo. El camino hacia la redención no es fácil, pero hay un propósito detrás de cada batalla. Y así, la marcha hacia su destino seguía con la promesa de que el futuro estaba intrínsecamente ligado al propósito eterno de Dios. La luz del nuevo día se desvanecía lentamente mientras David se encontraba en la cueva, su refugio temporal en el desierto. La angustia y la incertidumbre lo acompañaban, como sombras persistentes que no lo dejaban descansar. Las palabras del Altísimo resonaban en su corazón, recordándole que la promesa de un futuro glorioso aún pendía sobre él. ¿Cómo puedo ser rey si mi vida está en peligro, y mi enemigo es el hombre que una vez fue mi protector? Se preguntaba, la ansiedad aplastando su alma. La tensión en el aire era palpable, y él sabía que el rey Saúl, consumido por la ira y los celos, ya había extendido su mano contra él. Con cada nuevo día, la persecución se volvía más implacable. Pero en su interior, David sostuvo firme la idea de que el propósito de Dios prevalecería. Mientras oraba, su mente se llenaba de visiones de lo que podría llegar a ser un rey justo que guiaría a su pueblo hacia la restauración. Entonces, mientras meditaba en sus pensamientos profundos, un mensajero de Sif llegó corriendo. «David», gritó mientras se inclinaba con respeto.
Noticia de grande importancia ha llegado. Saúl está más decidido que nunca. Ha reunido su ejército y va a dejar nada a su paso hasta encontrarte. Pero traigo algo más. Hay quienes te quieren proteger. Sin dudar, David sintió una chispa de esperanza. ¿Quiénes son esos que tienen la valentía de alzar su voz en favor mío? Preguntó con una inquietud renovada en su corazón. El mensajero se apresuró a describir a un grupo de hombres valientes que se habían levantado no solo para combatir a los enemigos de su rey, sino para ofrecer su lealtad y proteger a David de la furia de Saúl. David se reunió rápidamente con ellos, sus corazones unidos por la desesperación y el deseo de corregir el rumbo de Israel. Hermano, dirigió a su nuevo grupo de guerreros. La adversidad nos ha unido, y la fe en nuestro Dios nos dará la victoria. Celando este pacto de unión y esperanza, confiaremos en que Jehová prevalecerá. Es mejor caer luchando que vivir temerosos de un rey que se ha desviado de la verdad. Siguieron días de preparación y estrategia. A medida que Saúl buscaba incansablemente a David, él no solo se mantenía a la defensiva, sino que comenzó a mover las piezas de una nueva dirección. Cada encuentro en las sombras del desierto no era solo un aporte para su supervivencia, sino una lección profunda sobre el liderazgo y la verdadera naturaleza del poder. Una tarde, mientras los hombres de David se preparaban para la batalla, su amigo Jonatán apareció una vez más. La lealtad en su mirada iluminaba la oscuridad del momento. David, dijo, mi padre está furioso, pero he venido a ofrecerte ayuda y un pacto de amistad, una promesa de que siempre estaré de tu lado. Sus palabras, cargadas de emoción y compromiso, resonaron en el corazón de David, traían consuelo a su alma. El pacto se selló allí, en el corazón del desierto, entre hombres que sabían que sus aliados podían ser tan peligrosos como sus enemigos. Esta amistad es un reflejo de lo que puede surgir cuando tenemos fe en el propósito de Dios. Meditaría David más tarde, observando las estrellas, buscando respuestas en el cielo. Con cada día que pasaba, la sombra de Saúl se hacía más oscura, su búsqueda se intensificaba, y la presión sobre David aumentaba. En medio de su lucha, el pueblo de Israel comenzó a contemplar la posibilidad de un nuevo rey. Mientras la lealtad de los guerreros de David crecía, la desconfianza y el remordimiento comenzaron a arder en la corte de Saúl. Los murmullos sobre su incapacidad de escuchar a Dios lo llevaban a una crisis de identidad. Una noche oscura, mientras el viento aullaba entre los árboles, Saúl tuvo un sueño inquietante. Visiones de su antiguo reino llenaban su mente y el temor lo abrumaba. Su propio hijo, Jonatán, en una tregua con David, lo despojaba de la autoridad. El rey, sintiéndose despojado y miserable, juró que cualquier traición sería castigada con fuego. Mientras tanto, David se sentó en la cueva bajo la luz de la luna, meditando en su caminar con Dios y observando los altibajos de su propia fe. ¿Por qué debo sufrir? ¿Por qué la espera es tan dolorosa? La respuesta que buscaba brotó del silencio. Porque el sufrimiento forma el carácter que es necesario para el llamado. Entonces, la voz de Jehová llegó a su corazón, llena de autoridad y paz. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, es un ladrillo en el camino hacia el trono. No temas, David, mi plan es eterno. Con una renovada convicción, David se levantó. La historia de su vida, con cada dificultad, lo acercaba más a la gloria que Dios había destinado para él. Estaba claro que su obediencia en las sombras daría paso a la luz. Cuando la obediencia sagrada trae milagros, se revela el plan divino. Pensó mientras miraba las estrellas, que parecían danzar al ritmo de las promesas de Dios. La situación en la corte de Saúl tomó un giro inesperado. Mientras la ira lo consumía, su juicio se volvió errático, haciéndolo actuar de manera imprudente. Pero mientras los caminos de ambos hombres se cruzaban de nuevo a la luz de la providencia divina, la revelación de la soberanía de Dios tejida en las vidas de estos hombres se manifestaría de una manera extraordinaria. Así, con cada paso hacia el futuro, la pregunta en el aire era,
¿Qué milagro se desatará cuando la verdad prevalezca sobre la fealdad humana? La historia continuaba, y la mano de Dios estaba perfectamente en control de los corazones de aquellos que creerían.